Medellín fue uno de los escenarios que más se movilizó, pero a nivel nacional, digamos, hubo situaciones muy complejas, como lo fue Cali, como lo fue Bogotá, Barranquilla, o sea, la costa también, pero yo creo que hubo ciudades que entraron en una crisis humanitaria supremamente compleja, como lo fue Cali, por ejemplo. En Cali todos los días habían muertos, sabemos a qué horas salíamos de la casa, pero no sabíamos a qué horas íbamos a regresar. Incluso mi pareja entonces era una de las personas que más se estresaba por eso, porque siempre sabía a qué hora salía de la casa, pero nunca a qué horas volvía. Y lo triste del asunto es si vista afecta su integridad, ¿cierto? Porque para nadie es un secreto que no es solo de películas. Las personas que normalmente son capturadas en el marco de la protesta social casi siempre son golpeadas y de una forma muy brutal. Hola, bienvenidos a este podcast Conciencia Social. El día de hoy abordaremos el tema de cómo es ser defensor de derechos humanos en Colombia, sobre todo enfocado al tema de manifestaciones sociales. El día de hoy nos acompaña un gran amigo de una persona a la que admiro mucho, que es Brean. Quisiera que nos contara qué hace, a qué se dedica y hace cuánto tiempo está en este cuento de los derechos humanos. Bueno, primero que todo, gracias Yomi por invitarme. Nuevamente, pues, mi nombre es Brean Acosta, ya como lo había dicho Xiomi. Soy de profesión trabajador social. Actualmente pues, me desempeño en mis labores como defensor de derechos humanos en una organización defensora de derechos humanos, una corporación llamada La Ceiba. Y también pues, trabajo para la Secretaría de la Juventud a día de hoy del Distrito de Medellín. ¿Listo? Donde también pues, desempeño labores en la defensa de derechos humanos. Ok, y quisiera que nos contaras qué hace un defensor de derechos humanos. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero también muy concreta. Yo creo que la función principal de un defensor o defensora de derechos humanos tiene que estar relacionada con el derecho a la vida, pero más que el derecho a la vida, la defensa de la vida digna. Cuando se habla de la vida digna podemos hablar de muchos otros derechos, como es la salud, el trabajo, la educación, entre otros la vivienda, pues, entre otros que se puedan desencadenar o que estén directamente correlacionados a ella. Y cómo saber qué hacer y cómo hacerlo en el momento en el cual estos derechos se puedan ver vulnerados, saber qué hacer, buscar herramientas alternativas, ya sean de agremiación, de consolidación de procesos que puedan llevar a la dignificación de ese proceso. ¿Y quién puede ser defensor de derechos humanos? A ver, incluso es muy particular porque ahorita tenía una conversación con alguien muy importante de mi vida alrededor de esa pregunta. Y es que, si bien la respuesta cliché de casi todo el mundo es de que cualquier persona puede ser defensor o defensora de derechos humanos. Claro, que es lo que se cree y también lo que se ha dicho muchas veces. Exactamente, pero en mi criterio no es que pueda ser cualquier persona. Yo sí creo que deben de haber unos mínimos con relación a el cómo se desarrolla ese, no sé si llamarlo personaje o esa postura, porque yo creo que es más una postura y una profesión, así no sea remunerada en muchas ocasiones, con relación a que esa persona tenga unos mínimos conocimientos políticos, porque de nada sirve decir, yo soy defensor de derechos humanos aludiendo a intereses privados, cuando hay una situación en específico que me afecta a mí. Ahí sí es que es una afectación a un derecho humano mío, ahí sí, no. Yo creo que es más una persona que se pueda ser declarada defensor o defensora de derechos humanos, tiene que tener unos criterios políticos por la defensa mínimo de la vida digna y el bienestar común. ¿Tú consideras, por ejemplo, que, recuerdo que en la época del estallido social, se decía mucho como cualquier persona puede ser defensor de derechos humanos, porque obviamente pues como que en ese momento lo necesitaba. Exacto, había como que esa necesidad de defensores de derechos humanos. ¿Tú consideras que en ese momento estas personas que tenían como esta postura política, como tú te refieres, de pensar en los derechos de toda la sociedad colombiana, que en ese momento era lo que se estaba defendiendo, tú consideras que en ese caso cualquier persona pues como que cumpliera ese requisito mínimo pudiera ser defensor de derechos humanos?
Bueno, bajo ese contexto sí. ¿Por qué? Se vio una situación crítica, o sea, yo creo que en Medellín nos tocó el mejor de los escenarios. O sea, incluso lo digo porque fue en el escenario que más cercano estuve, también en el municipio del Carmen de Boral también no pude estar, pero Medellín fue uno de los escenarios que más se movilizó. Pero a nivel nacional, digamos, hubo situaciones muy complejas, como lo fue Cali, como lo fue Bogotá, Barranquilla, o sea, la costa también, pero yo creo que hubo ciudades que entraron en una crisis humanitaria supremamente compleja, como lo fue Cali, por ejemplo. En Cali todos los días habían muertos, en Medellín no hubo un solo muerto en el marco del estallido social, por fortuna. O sea, la brutalidad policial y de las Fuerzas Armadas fue tanta que en muchas ocasiones pues cualquier apoyo servía. O sea, la persona que te está prestando tu casa para que pueda ser atendida una persona herida, eso es una forma también de defender los derechos humanos. El tema de la empatía es una forma de poder defender los derechos humanos. La persona que les donaba a los chicos marchantes agua, eso es muy importante, la hidratación. O sea, era un sentido del factor unidad que, digamos, hacía un llamado al que todos y todas estuvieran juntos por la necesidad de la coyuntura. Ok, y ya que nos cuentas pues como todo este proceso que te tocó vivir en ese estallido social en Medellín, ¿cuál fue el rol que tú desempeñabas estando allá acompañando estas manifestaciones, ese estallido social? Y también como, ¿cuál era el protocolo como defensor de derechos humanos que debías tener desde el momento de prepararte para salir hasta que llegabas a tu casa? Eso era una rutina bastante compleja porque es lo que siempre decíamos, sabemos a qué horas salíamos de la casa, pero no sabíamos a qué horas íbamos a regresar. Incluso mi pareja entonces era una de las personas que más se estresaba por eso, porque siempre sabía a qué hora salía de la casa, pero nunca a qué horas volvía. Y lo triste del asunto es si volvía. Claro, era la duda de está bien, sí, claro. La incertidumbre de si ir a volver, porque pues es también una situación compleja, pero no, o sea, uno se levantaba, uno pues tiene ciertas medidas de autocuidado y autoprotección, como celular cargado, tener números apuntados en caso tal de que te roben el celular, de que se te pierda, que mucha hidratación, una ropa cómoda, porque siempre requería un esfuerzo mayor, y pues dado que la organización de nosotros siempre, bueno, la corporación de nosotros siempre estaba en línea de fuego. ¿Qué es línea de fuego? Línea de fuego es la parte donde se da la confrontación más directa, tanto entre manifestantes como entre fuerza policial. Ustedes estaban en la mitad. Casi siempre estábamos o en la mitad o cercanos a esa confrontación, porque es en las zonas donde más se vulneran derechos humanos, hablando en términos de la protesta social. Siempre tenemos que estar ahí con la intención de saber quiénes eran los capturados, que no fueran desaparecidos. Históricamente nuestra nación tiene un prontuario de parte de las Fuerzas Armadas bastante complejo alrededor de lo que es el tema de los desaparecidos y los falsos positivos judiciales, y de que estas personas, si está bien, la responsabilidad penal es individual, que se le aplicaran los correctivos, pero que no se vulneraran esos derechos mínimos y que no fuese agredido, no fuese vista afectada su integridad, ¿cierto? Porque para nadie es un secreto que no es solo de películas. Las personas que normalmente son capturadas en el marco de la protesta social casi siempre son golpeadas y de una forma muy brutal. Entonces ustedes tienen un seguimiento también de esas personas a las que capturaban. Sí, claro, o sea, lo que siempre les decíamos era si podíamos, o sea, si la fuerza pública nos lo permitía, porque había ocasiones en las cuales no, les decíamos como nombre y cédula, que es lo mínimo que necesitamos para saber cómo buscarle, ¿cierto? ¿Y cómo hacían esa búsqueda, ese seguimiento? Casi siempre la fuerza pública, para el caso de Medellín, tiene dos lugares a los cuales traslada a las personas en el marco de la manifestación. Una es el CTP de Barrio Triste, que es un centro de traslado por protección, y el segundo que es la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, más conocida como la URI, ¿cierto? Incluso hay canciones alrededor de lo de eso, o la UPJ, ¿cierto? Sí. Esas son como los tres lugares que uno más busca, y de que pues tienen que tener un registro de quienes ingresan y quienes no. Ahora, cuando ya se negaba la fuerza pública, ya si uno
busca instancias tipo personería o procuraduría para que, como su labor lo implica, que es el Ministerio Público, pueda llegar a realizar ese acompañamiento también, y a ellos la fuerza pública no se les puede negar. Ok, y aparte de esta veeduría y este seguimiento, pues como a las personas que eran capturadas, ¿qué otro rol cumplía la corporación o tú como defensor de derechos humanos en esa época, pues el estallido social? A ver, no mucho, o sea, nosotros no solamente nos quedamos en el marco bueno, que estamos defendiendo, porque hay mucha gente que dice, no, es que los defensores de derechos humanos tienen que ser imparciales. Personalmente, yo creo que nadie es imparcial. Y pues que hay que tomar postura de alguna u otra forma. Sí. E incluso en el momento en el cual nosotros defendemos a los y las manifestantes, estamos tomando una postura. Y es de que no nos importa de qué color seas, no nos importa quién eres, igual pues mereces ser tratado con los mínimos de dignidad. Y a raíz de eso no solamente nos enfocamos en la atención preventiva para estas personas manifestantes, sino también la formación política al interior de la organización y también para las personas que se interesaran. Entonces hacíamos, por ejemplo, talleres de autoprotección, de autocuidado, recomendaciones para las personas que, digamos, se movilizaban, supieran qué hacer en caso tal de una confrontación, cómo hacerlo, en qué momento, y también saber, pues, tener una fundamentación de lo que estaban peleando. Y pues, de que las protestas en el marco del que se estaban dando implicaban asuntos de dignidad a nivel nacional, y pues que era necesario reflexionar cosas mucho más allá de lo que veía una confrontación entre un manifestante y una policía, porque con eso es con lo que se quedan los medios de comunicación. Los medios de comunicación te van a mostrar la confrontación, pero no te van a decir por qué. ¿Qué hay detrás y cuáles son los argumentos por los que se da? Ustedes como corporación, como defensores de derechos humanos, ¿tienen unos protocolos, tienen una organización o simplemente salen como, bueno, soy defensor de derechos humanos, voy a salir como, o tienen como alguna red, algo, no sé? Sí, o sea, hay organizaciones y corporaciones y colectivos de derechos humanos que tienen unos protocolos muy distintos a los nuestros. Pero por ejemplo nosotros tenemos algo que llamamos los esquemas. Estos esquemas están compuestos por diadas, que son 2 personas por triadas, y en ocasiones nos tocaban cuartetos, ya, o sea, depende la cantidad, pero siempre no nos podía faltar, era un punto de red. Ese punto de red era la persona que se encargaba de cuidar a todas las personas que estaban en campo. Yo creo que es la labor más tediosa y compleja dentro de nuestros esquemas y en nuestros protocolos, porque es la persona que, por ejemplo, no descansa ni desde que tú sales hasta que tú llegas a la casa. O sea, por ejemplo, tenemos 3 integrantes de la corporación que son de Medellín y uno vive en apartado. Hasta que no llegue a apartado, el punto de red no puede descansar. No puede cerrar y está todo el tiempo pendiente. Exacto. De la persona. Exacto. ¿Cierto? Bueno, yo quisiera también que nos contaras cuál fue de pronto una de las experiencias como más fuertes o que más te impactó en este estallido social o como tal, como defensor de derechos humanos, que has tenido algo que digas, no lo voy a olvidar nunca, me marcó. Pues a ver, a mí la unidad siempre me ha puesto la piel de gallina. O sea, el ver un montón de personas peleando bajo una argumentación, y pues si digamos, yo soy consciente de que las confrontaciones han logrado derechos, o sea, para nadie es un secreto, los derechos nunca se han conseguido, digamos, tristemente, digo tristemente, no se han conseguido de forma pacífica. Hubo situaciones que me marcaron mucho. Por ejemplo, recuerdo mucho un 28 de mayo, que fue el primer mes del estallido social, que fue en una movilización que fue completamente atípica y que terminó en la 70, un sector que, digamos, es un sector de una población bastante privilegiada, no lo puedo negar. Es un sector de una población que tiene unos ingresos, digamos, considerables. Es un sector, como diríamos coloquialmente, acomodadito. Sí. Y pues muchos de los chicos y chicas que estaban ahí sabían de que era un sector que representaba peligro. ¿Por qué? Porque tristemente estos espacios
casi siempre tienen personas que tienen sus armas con salvoconducto, o pues quienes habitan estos espacios, armas con salvoconducto. Hay unos que no tienen salvoconducto. Claro, y en medio de ese caos que se estaba viendo tanto, que las personas salían con sus armas, ¿cierto? Sí, exacto, estaban los antecedentes de lo que estaba pasando en Cali, ya habían matado en Pereira a Lucas Villa, pues habían pasado muchas cosas que a la larga así para una arma traumática, que uno dijera, quizás no lo puede matar, uno oía un arma y uno decía, parce, ya se empezaban todos esos recuerdos de los noticieros, bueno, no noticieros porque no siempre lo mostraban, de los envíos de Facebook, de los envíos de Instagram. Aparte hubo una época que Facebook e Instagram estuvieron censurando cualquier cosa que se subiera acerca de él. Exacto, en Colombia, entonces fue demasiado complejo. Pero por ejemplo, esta fecha recuerdo mucho que fue una confrontación muy fuerte, muy fuerte, y que hubo un momento en el cual nosotros como corporación, incluso con las demás organizaciones defensoras de derechos humanos, nos tocó juntarnos y éramos, sin mentirte, por ahí unas 50 personas, que eso es una cantidad muy considerable, y aún así no dábamos abasto para todo lo que habían heridos por todos lados, había pirotecnia por todos lados, habían heridos por todos lados, ya había hecho heridos. Pero es que había muchos heridos. Sí, habían demasiados heridos. O sea, era un caos, por donde lo miraras había caos y había demasiada fuerza policial. La policía, hubo un momento en el cual hizo una encerrona impresionante, que nosotros no supimos cómo reaccionar y hasta nosotros caímos ahí. Incluso los gases en esa ocasión fueron demasiado fuertes, o sea, yo tengo una toleración al gas un tanto alta, a mí es muy difícil que un gas me afecte, y en esa ocasión estuve a punto de desmayarme más o menos en unas 3 ocasiones, y no solamente eso, posterior a todo eso, cuando creíamos que ya casi todo se había calmado, a un grupo de chicos que estaban saliendo pues ya para su casa, algunos comerciantes del sector del Obelisco los encendieron a tiros, no sé si directamente, porque no me tocó ver, pero escuché los disparos. Claro. Entonces fue una situación compleja. ¿Tú consideras que en esta época los defensores de derechos humanos fueron objetivo como de guerra, se puede decir así? Porque recuerdo mucho que en los envíos, cuando eran corporaciones o defensores de derechos humanos pues particulares, era como, hey, nos están matando, nos están persiguiendo a nosotros que somos defensores de derechos humanos, y de cierta manera como que se deslegitimaba esta acción como defensor de derechos humanos por medio pues como de la fuerza policial. Claro, y eso obedece a algo muy en particular, y es el dogma que tiene el interior de cualquier fuerza militar, y es que es una institución castrense y que se maneja por cifras. Entonces, por ejemplo, vos eres un policía, un sargento, el cargo que sea, y de la nada capturaste, bueno, te exigen unas cifras, como hay unas confrontaciones, hay unos gastos en recurso de guerra, o sea, hay gases, hay aturdidoras, hay escudos rotos, hay armamento, hay refrigerios, porque ellos también comen, obviamente. Sí. Hay todo un despliegue económico, y que no me vengas con una sola captura, me imagino que para ellos puede ser bastante frustrante. Entonces había ocasiones en las cuales, pues digamos, el hecho de que veas a otra persona que te quiere quitar a una cifra que puede llegar a sustentar todo ese recurso, lo ves como un enemigo. Ahora, cuando ya lo ves tan seguido, lo ves no como un enemigo o como un mediador, sino como un aliado. Cómplice, exacto, un cómplice o un aliado de Enemigo. Ni siquiera el enemigo, como el terrorista, porque incluso ese ha sido mucho el término, incluso en el ejercicio de la Secretaría de la Juventud, o sea, saliendo un poco del marco, Sí. Tengo una anécdota muy cortita, y es de que hubo una vez, en una ocasión, en la cual un chico encapuchado, fue capturado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, anterior SMAT, ahora se llamó Unidad de Diálogo, y bueno, tiene un nombre todo La misma particular. cosa con diferente Exacto. moñito. Fue capturado, nosotros nos acercamos para pedirle el nombre y cédula, que es lo que siempre pedimos, y el chico reconoció a uno de los integrantes de Secretaría de la Juventud, porque nosotros no solamente somos defensores de derechos humanos, sino que tenemos procesos barriales. Ahora,
y le dijo el nombre a uno de los funcionarios que estaba con nosotros, y pues así tapado y todo. Pues nosotros no sabíamos quién era, no teníamos ni idea, pero le dijo el nombre como ayúdame, yo no sé quién ayuda, pensando que de pronto si lo veían con la alcaldía lo iban a soltar. Obviamente no iba a pasar, pero la reacción de la policía fue supremamente compleja, porque la policía fue diciendo como, yo no sabía que la alcaldía hablaba con los terroristas. O sea, ¿a qué nivel se llega a creer de que un manifestante puede llegar a ser un terrorista solo por tener pues la cara tapada? Sí, hay una discusión muy fuerte alrededor de tener rostro o no, pero lo que sucede es que en este país quien le pone rostro a una movilización, que son defensores de derechos humanos, se convierte en objetivo militar. O sea, en Colombia hay unas cifras alarmantes alrededor de todos y todas las defensoras y defensores de derechos humanos que han sido asesinados. Sí, de hecho yo por acá lo tengo, 116 activistas desde el 2017, defensores de derechos humanos. Solo desde el 2017. Ajá, entonces, y que es una cifra que se está cada vez en aumento. Ajá, incluso pues si nos vamos, hay personajes históricos, Jesús María Valle, Héctor Abad Gómez, que son académicos que digamos le han aportado demasiado al enfoque político de la defensa de los derechos humanos. Y no solo también como desde la parte digamos militar, sino que es que en Colombia pues como todos estos procesos tan complejos de diferentes grupos al margen de la ley, uno siempre va a ser un objetivo pues como alguien en peligro, ¿cierto? En peligro de morir, siempre uno está en constante peligro. ¿Tú qué consideras acerca de esta frase que que se dijo en ese tiempo y que se suele decir y se ha dicho acerca de que las personas que defendían los derechos humanos o que defienden los derechos humanos en una movilización son aliados de estos terroristas y que de cierta manera pues como que pues deslegitima el accionar como defensores de derechos humanos? Siempre un Estado, cuando hablo de un Estado independiente si es de izquierda o de derecha, va a defender su gobernabilidad y su gobernanza. Y esa forma de defenderla en ocasiones es deslegitimar a otros y a otras. Y pues, no obstante por eso, los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos es una acción rebelde. Cuando se habla de rebeldía, es enfrentar a un orden, a un sistema que está mal, algo que está mal y que a la larga termina siendo una reproducción por parte del mismo Estado o una legitimación por parte de un Estado. El que un defensor o una defensora de derechos humanos ponga su voz, ya sea la persona que sea, siempre va a ser visto de una forma negativa, pero como te lo decía ahorita, o sea, tristemente, pacíficamente se han logrado pocas cosas. El chip para las personas que tienen, digamos, esta labor en ocasión de confrontar a fuerzas públicas, de hacer una acción más beligerante, una acción más directa, termina siendo en ocasiones más escuchada por el impacto que esto genera, ¿cierto? O sea, no obstante, la Carta Magna de los Derechos Humanos en 1789 se firma, la Carta Humana de los Derechos del Hombre, hablando ya en términos más patriarcales, se firma en 1789 decapitando al presidente francés, decapitando al rey entonces en plena plaza pública. O sea, suena muy particular como defendemos la vida decapitando a otra persona. Sí. Pero tristemente ha sido la única forma en la cual ha sido mediáticamente efectiva y directa. O sea, no estoy diciendo que lo pacífico y lo pacifista esté mal. No quiero que terminen de pronto tergiversando y diciendo que estoy haciendo apología a la acción directa. Solo de que tristemente los estados solamente han comprendido esa forma. Incluso los franceses lo han entendido de esa forma, digamos, bastante acérrima. Uno se pone a ver una manifestación acá, muy bonito, todo el mundo marchando, el arte, la cultura y todo eso. Y no estoy diciendo que en Europa no se vea. Pero es complicado porque como no molesta, no, pues como que no genera como algo está pasando, exacto, algo hay que hacer, porque claro, pues si no se cierran vías, por ejemplo cuando hay los paros, si no se incomoda a nadie.
Exacto, entonces no pasa nada. Ah, sí, bueno, sigan ahí porque no me están incomodando, no pasa nada, pero es cuando se llega a veces a esa incomodidad lo que permite generar ese vínculo y ese diálogo para que algo suceda. Porque quieren mantener el orden, el Estado quiere mantener obviamente el orden, entonces cuando hay un desorden necesitan acomodarlo. Sí, y que pues no obstante, pues, dándole como una respuesta a la pregunta, tiene mucho que ver con relación a lo que un defensor o defensora de derechos humanos debería ser entendido como un aliado para un Estado poder ejercer su labor de una manera correcta, pero tristemente termina en ocasiones siendo un enemigo, ¿cierto? Claro. Debería haberse como ese canal de diálogo, exacto, ¿cierto? Entre manifestantes y pues el Estado. Ahora, pues caso, sí hay unos más, digamos, más estigmatizadores que otros. Sí. Bueno, yo quisiera saber si de pronto ¿hay alguna conclusión como defensor de derechos humanos que estuviste pues en el marco de todo este estallido social acerca de los desaparecidos, de las personas que fueron capturadas? Si tú, por ejemplo, sabes qué pasó de pronto en general, ¿cierto? Con la mayoría de las personas, pues que te haya tocado vivir como experiencia. Pues a ver, como te lo dije ahorita, Medellín fue uno de los mejores escenarios, aun cuando fue un escenario complejo, o sea, hubo demasiados heridos. Si nos vamos a lo largo de lo que fue el estallido social, que fue un periodo más o menos activo y fuerte, unos 3-4 meses, ya después empezó a disminuir de a poco su acogida, porque es que también, o sea, eso requiere gastos, pues, sacrificios, y con el pasar del tiempo obviamente eso va desgastando. Con relación a la pregunta que me dices de la conclusión de personas desaparecidas y todo eso, ¿cierto? Sí, de capturas de personas desaparecidas, como qué pasó con estas personas. Bueno, tristemente hay demasiados que incluso es la bandera de muchas organizaciones todavía. Hay demasiados falsos positivos judiciales, porque por ejemplo la Fiscalía, que es la Fiscalía de Francisco Barbosa, o sea, bueno, históricamente la Fiscalía colombiana ha sido un bolsillo político de los partidos de turno, y en estos momentos, pues desde Néstor Humberto Martínez, que digamos fue quien recibe todo este inicio de lo que fue los comienzos del estallido social, que no fue 2021, sino me retomó 2018 con los paros estudiantiles en el marco de lo que fue la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, y más conocida como la UNES, que incluso por estas épocas está resurgiendo nuevamente, por fortuna. Creo que es una discusión que se tiene que dar. Lo que fue el 2019, el 21 de noviembre del 2019, también fue un llamado de atención de decirle a los gobiernos de entonces: hey, hay una crisis que viene de hace mucho tiempo, se está perpetuando, y pues hay que hablar alrededor de eso. El 2021 creo que fue un efecto post-pandemia, porque la gente venía asfixiada y los cierres de pandemia los asfixió mucho más, ya fue cuando todo el mundo dijo no más. Pero las fiscalías que venían, tanto de Néstor Humberto Martínez como la de Francisco Barbosa, digamos, se politizaron a tal nivel de que cualquier persona que estuviese en el marco del estallido social era intentado judicializar como terrorista, ¿cierto? Incluso cuando el derecho internacional y humanitario dice que pues, que te tapes la cara no es una acción terrorista, y que un montón de pactos a nivel internacional hablan de que no, o sea, el hecho de que estés haciendo parte de una acción colectiva no te convierte en un terrorista. O sea, es que protestar es ser terrorista. Sí, o sea, veces. Una piedra contra una bala, y el que lanza la piedra termina siendo un terrorista, según el criterio de la Fiscalía. Y en estos momentos, o sea, ya han pasado más de 2 años alrededor de eso, y eso termina siendo falsos positivos judiciales, porque a la larga pues termina perpetuando esa lógica de que el que protesta es un terrorista, es un vago, es un comunista, es un mamerto. La conclusión de todo. ¿Y tú consideras que puede haber un uso de la fuerza sin transgredir los derechos humanos? Wow, preguntota. Un uso de la fuerza sin transgredir. No, es que desde que haya uso de fuerza
te están violentando como humano, independientemente, o sea, para cualquier contexto, desde lo colectivo hasta lo individual. O sea, yo no tengo por qué tocarte. O sea, es como, y no nos vamos, o sea, es por algo que incluso las mujeres han peleado mucho, el tema del consentimiento. O sea, el consentimiento es algo muy básico para hablar de derechos humanos, es algo muy muy básico, y pues cualquier acción que vaya en contra de algo que tú estés permitiendo es una vulneración del derecho humano. Entonces yo creo que bajo ninguna lógica debería permitirse el uso desmedido de la fuerza, ni siquiera la fuerza. Quisiera preguntarte como acerca de el uso de la fuerza, cómo poder diferenciar cuando, digamos, este uso de la fuerza llega como a un límite, ¿cierto? Cuando empieza este uso de la fuerza, hasta dónde se podría pues como delimitar, que ya no es solo uso de la fuerza, sino uso desmedido de la fuerza con ese pues como con ese calificativo, exacto. Y también cuando simplemente es una intención de contener una manifestación por parte de la fuerza pública, o cuando empieza ya a decir no es contener, es usar la fuerza que tenemos. Bueno, eso depende mucho. Porque, por ejemplo, la propuesta que hace, digamos, el gobierno actual de tener una unidad de diálogo, pues digamos, es interesante. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto pueda llegar a ser efectiva. Pero, por ejemplo, es muy diferente cuando las Fuerzas Armadas llegan en una estrategia de contención o una intervención. Ejemplo, unos manifestantes están atacando X banco, que es la más habitual, y la policía, en una forma de contener, los empieza a correr, que normalmente es como pasa en casi toda Europa, por ejemplo. Acá en Colombia, la Fuerza Armada llega contraatacando de una forma directa, o sea que incluso crean una aturdidora. Si le estalla en el pie a alguien y le vuela un pie, pues no importa. Aunque bueno, pues es un arma no muy letal, la intención es desorientar y que la gente salga corriendo. Pero igual es muy complejo porque, digamos, no hay, o sea, siempre se solicita desde el Estado y desde las personas pues como que abogan porque no se use la fuerza de ningún bando, se supone, ¿cierto? Sí. Tanto cuando uno es manifestante que no use esa fuerza, como desde la policía, pues se intenta como, bueno, dialoguen desde el diálogo, y claro, de una llega inmediatamente la fuerza pública, ¡pah! Claro. Agredir. Entonces ahí es donde se vuelve muy complejo, porque entonces ¿dónde está el diálogo? Pero realmente es eso, el diálogo queda reducido, ¿no? O sea, incluso nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos, siempre buscamos la primera acción intermediar para que no haya una intervención por parte de la fuerza pública, ¿cierto? ¿Por qué? Porque casi siempre la mera presencia de la fuerza pública genera ya intimidación, incomodidad, y pues casi siempre son los que terminan incentivando estas acciones directas. O sea, por ejemplo, yo he estado en miles de movilizaciones y no voy muy lejos. Por ejemplo, en el centro administrativo distrital yo comprendo de que pues, lo más conocido como la Alpujarra, deben estar grupos de la Fuerza Armada, ¿cierto? Porque es un lugar importante, porque como Estado Social de Derecho debemos cuidar la vida del alcalde y del gobernador y de todos sus secretarios, pero casi siempre cuando las movilizaciones pasan por la Alpujarra y no hay ni un solo policía a la vista, las movilizaciones siguen derecho. Pero si hay un escuadrón, digamos, como barrera para el ingreso, la gente, no sé, me imagino que por la lucha histórica siente esa efervescencia de querer ya sea insultarlos, de decirles cosas y todo eso, porque también hay unos antecedentes que vos ahorita mencionabas alrededor de personas muertas, de personas desaparecidas, que generan ese dolor y ese malestar. Exacto. Y que para una persona que se moviliza, sus muertos son su dignidad, son su historia, son sus sentires. Es que para nadie es un secreto, incluso, y más si es una persona que, digamos, aportó un proceso, aportó ideas, obviamente va a generar mucho dolor, y vos ver un uniforme que maltrató a esa persona, que laceró otro cuerpo,
obviamente te va a generar malestar e incomodidad. Claro, y es una cuestión también de empatía de yo estoy aquí defendiendo pues como mis derechos y pues digamos esta persona que murió también en parte estoy representando a esa persona que estuvo en este mismo lugar, en esta misma posición que yo. ¿Tú piensas que cambiaría algo si no existieran los defensores de derechos humanos? ¿Cambiaría algo si no existieran? Yo creo que si de por sí con la mera presencia de defensores y defensoras de derechos humanos hay vulneraciones a los mismos, no me imagino si no los tuvieran. O sea, creo que pues como sociedad seríamos un caos, seríamos un desastre, porque no habría cómo confrontar, digamos de alguna otra forma, no solo las brutalidades de las Fuerzas Armadas, sino las decisiones arbitrarias por parte de las entidades encargadas de la toma de decisiones. Es que desde el mero momento en el cual a vos te genera rabia, indignación alguna situación, estás defendiendo los derechos humanos. O sea, yo no creo que, o sea, está bien, nosotros como organización, por pactos y por temas internacionales, tenemos que tener nuestro carnet, nuestro chaleco y todo eso, pero hay personas que, digamos, cumplen esa función desde un punto de vista y una perspectiva, como lo dije al principio, defendiendo la dignidad, y no se ponen ese chaleco, ese carnet o la bandera de los derechos humanos, pero cumplen la función. Entonces yo creo que es más que la academia en algún momento es un defensor o defensora de derechos humanos. Claro, es nombrarlo y es como... Lo categorizó. Eso, sí. Lo categorizó. Pero en sí siempre como que ha existido, Sí. ¿cierto? Una persona que en cada sector... Sí, yo creo que nunca van a dejar de existir. O sea, incluso... Tendrían que pasar que no hubieran vulneración de derechos humanos, eso es una utopía total. Se enoja uno a veces cuando le pegan a alguien en la calle sin saber el porqué. O sea, la defensa de los derechos humanos es un instinto natural. O sea, es algo que me moviliza, algo que me mueve vibras. Entonces yo creo que no es viable, yo creo que nunca va a dejar de... Y ojalá nunca pase, ¿cierto? No debería existir. ¿Tú alguna vez has sentido temor, miedo, te has sentido desprotegido por ser defensor de derechos humanos? Sí. ¿Y tienes alguna anécdota de pronto que quisieras contar? Hubo una anécdota muy particular a que me haya sentido desprotegido. ¿O con miedo, temor de ser defensor de derechos humanos? Digas Sí, como, obvio, o sea, sí, por ejemplo, llamadas que... ¿Te han llamado a amenazarte? Sí, que nos amedrentaban, comunicados de organizaciones que no voy a nombrar por no darles importancia, comunicados en los cuales nos nombraban a mí y algunos integrantes de estos colectivos y organizaciones y corporaciones a las cuales he pertenecido, y pues también algunas lógicas que, digamos, se nos salían de las manos. Escenarios de protesta todo el tiempo. O sea, porque por ejemplo, tú te preocupas porque todos los demás lleguen a casa, pero nadie se preocupa porque tú llegues a casa. O sea, entonces, por ejemplo, tú estás cuando está todo el gentío, toda la aglomeración, te sientes tranquilo, tranquila, entre comillas. Claro, pero, porque hay una masa ahí. Exacto, que genera esa paz. Pero tú sales, sales del CTP y ayudas a que todas estas personas lleguen a su casa, pero tu traslado desde ahí hasta tu casa puede ser que te estén individualizando desde la fiscalía, solamente para terminar siendo un falso positivo judicial, en el mejor de los escenarios. Otra posibilidad puede ser que te maten, que eso es muy normal en este país y en casi toda América Latina. Claro, y es que es muy complejo, perdón que te interrumpa, esta cuestión, porque ya uno es una persona que se convierte visible, claro, porque es quien está ahí diciendo, hey, esa persona está acá. Claro, ya me estoy nombrando como una persona que probablemente soy objetivo de alguien. Incluso, ahora que lo mencionas, ya hasta los comandantes de la fuerza pública, en el contexto del estallido social, que sabían nuestros nombres, claro, lo reconocían. Incluso había ocasiones en las cuales, hubo un momento en el cual, lo recuerdo mucho, fue en la bomba de Carabobo Norte, atrás del Jardín Botánico, que fue una zona que, digamos, afrontó unos conflictos muy directos, unos enfrentamientos muy directos,
Incluso ya nosotros por molestar le decíamos el tropelódromo, porque casi siempre terminaban en las confrontaciones. Hubo una anécdota y fue que un día estábamos, el esquema del cual yo hacía parte, y íbamos a pasar para estar detrás de la fuerza pública, y la fuerza pública nos hace el espacio misteriosamente. Ellos tenían la regla completa, o su esquema para que nadie más pasara, y ellos nos dan paso y uno de ellos nos dice: derechos humanos, pasen. La verdad, pasamos con mucho susto porque extraño. Sí, o sea, era extraño. Normalmente nos agredían, nos insultaban, en ocasiones la misma fuerza pública nos goza, se enoja con nosotros, se burla de nosotros, se mofa de nosotros. Entonces era atípico. Ahora no voy a generalizar, pues, porque hay policías que tristemente tienen que llevar el pan a la casa, pero que son conscientes. Sin embargo, el hecho de no tomar postura desde mi postura personal también es ser cómplice, pero pues también parcialmente comprendo su postura. Sin embargo, en esa ocasión pasamos con mucho susto, y nunca olvidar ese momento, porque pasamos y las 4 personas que íbamos pasando ahí, todas pasamos en un silencio ensordecedor, como marica, en cualquier momento nos meten un palazo y quién sabe qué puede pasar. Y claro, y todos, o sea, como que nunca les dimos la espalda, siempre fuimos como mirando de reojo en caso tal de que pudiese llegar a pasar algo. No pasó nada, pero ya después, cuando nos hicimos detrás y ellos empezaron a capturar personas y nosotros empezamos a seguir con las personas, ya sí nos empezaron a estrujar, nos empezaron a insultar, o sea, son qué complejo. complejas. Sí, qué complejo, porque es como: pasen, les abrimos, estamos siendo amables con ustedes, desde que no nos molesten. Pero reafirmo mi autoridad. Ajá, sí. ¿Cuál ha sido de pronto el logro más grande que has tenido como defensor de derechos humanos? Una anécdota que tú consideres, como que recuerdes con cariño, con satisfacción. Yo creo que todos, o sea, sí hay momentos muy frustrantes en los cuales uno dice: puta, no puedo hacer nada más, no sé qué hacer, porque uno no se las sabe todas, pero también habían escenarios en los cuales uno era como: ay, qué lindo. O sea, por ejemplo, un chico herido, y que luego nos comunicáramos con él, nos dijera: sí, ya estoy en mi casa, estoy bien. Una persona que, digamos, estaba muy asustado porque lo montaron a una tanqueta, pero llegó al CTP y no le hicieron absolutamente nada porque estuvimos pendientes de él. Eso también es una ganancia, el hecho de que no lo castiguen, de que no lo aporren, para mí es una ganancia. Por ejemplo, acá en el Carmen de Lloral pudo haber sido una catástrofe el acontecimiento de, creo que fue 4 de mayo del 2021, si no estoy mal. Madrugada del 5 de mayo. Sí, madrugada del 5 de mayo. Pudo haber sido algo peor si nosotros no hubiésemos estado ahí. Solamente hubo un herido, y pues digo solamente, cuando lo ideal sería que no hubiese nadie. Sí. Pero yo creo que pudo haber sido muchas más personas si nosotros no hubiésemos, digamos, estado ahí visibilizando lo que estaba pasando, y adicionalmente generando los responsables, digamos, de ese espacio. Creo que son mini logros que uno dice: parce, pues lo estoy haciendo medianamente bien. O sea, desde que no haya un muerto por medio, lo estoy haciendo bien. Ahora, en el marco de la protesta social siempre van a haber muertos, tristemente. Sí, claro, es súper complejo. Y eso es algo que uno no puede controlar, pero si uno puede salvar vidas, así de una forma directa o indirecta, eso es una súper recompensa. Claro, y se está ya, digamos, ejecutando la acción de defender los derechos humanos. Exactamente. ¿Cuáles son como las leyes o las normas que como defensor de derechos humanos siempre se deben de tener súper presentes? O sea, eso no se... es la carta magna, lo que nunca se puede olvidar. Bueno, por ejemplo, depende del contexto. Digamos, en ese contexto de la protesta social. Sí. Bueno, la Constitución es el arma debajo del brazo. O sea, por ejemplo, nosotros, dentro del proceso formativo de nuestra corporación, nosotros los fundadores nos dimos la pelea de leernos toda la Constitución, porque no hay nada por encima de la Constitución, y saber a qué apelar cuando lo necesitáramos. Entonces, por ejemplo, el derecho a la protesta y las agremiaciones
están consignados artículo 38 y 37, no estoy mal, creo que me raro, de la Constitución. Entonces, digamos, a partir de ahí uno empieza como bueno, ¿qué leyes se pegan de ahí? Es una forma de argumentarlo, porque a la larga no todos tienen que ser abogados. Y esto se usa pues en medio de la manifestación para generar ese diálogo con... Sí, o sea, es muy diferente cuando tú le llegas a ahora no le puedes llegar a un patrullero, porque el patrullero igual va a terminar obedeciendo lo que le diga su superior, porque si no la justicia penal militar lo va a castigar. Pero tú le puedes dar misa a un patrullero que está cumpliendo una orden, no importa, él igual lo tiene que hacer, porque el responsable directo es quien está dando la orden. Claro. Entonces tú realmente tienes que ir ante el implicable, sea el sargento, el teniente, el capitán, la persona que esté encargada, o incluso en ocasiones nos tocó con coroneles. Aquí en el Carmen de Ibarra nos tocó con coroneles. ¿Qué sucede? Es muy importante tener unos mínimos. Por ejemplo, la ley 1801 del 2016, que es el actual código de policía, que lo llaman Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿cierto? Pues le ponen un nombre todo bonito para terminar diciendo que es la forma en la cual tiene que operar la policía. Y hay ciertos artículos en el Código de la Policía que a ti te permiten, digamos... defender esos derechos. Sí, o sea, por ejemplo, algo tan básico como grabar un procedimiento. Es una evidencia de que en caso tal de alguna vulneración, un juez va a decir, este policía incurrió en una conducta indebida, se extralimitó, hizo tal cosa, o en definitiva el policía tiene la razón, ¿cierto? Uno no siempre graba con la intención de afectar a alguien, uno graba para que el procedimiento se lleve de lo mínimo, y casi siempre los policías se aprovechan, y pues tengo que decirlo con nombre propio, la policía se aprovecha de que mucha gente no conoce la norma. Entonces, como no conocen la norma, dicen que no pueden grabar, exacto, no pueden grabar, y aparte, pues lo que vos decís, intimidado hasta la risa, porque o sea, vos sos un ciudadano que tenés un celular y el otro tiene un arma. Claro, súper complejo. Exacto, o sea, él en cualquier momento, incluso todos creo que hemos conocido algún video en el cual alguien está grabando un proceso que es legal, que grabes el proceso, y que la persona a la cual estás grabando te tumbe el celular, o sea, el policía te tumbe el celular, te lo vuelva a nada, incluso hasta te lo daña. Eso puede llegar a pasar. Y pasó mucho, por ejemplo, en el estallido social que quitaban los celulares cuando estaban grabando ese video. Incluso hubo denuncias de personas que les obligaban a borrar lo que habían grabado. Muy complejo eso. Sí, claro. Bueno, yo creo que ya podríamos ir terminando. Quisiera como que definieras en una palabra para ti qué ha sido ese proceso de ser defensor de derechos humanos. Sé que es muy complicado encasillar algo en una palabra, pero... No es difícil. Todo el mundo piensa que es difícil, pero no es difícil. Es con la misma palabra que empecé, con dignidad. La palabra dignidad no es un asunto que, digamos, sea negociable. No es lo mismo que orgullo. Son dos cosas muy diferentes. El orgullo y la dignidad son dos cosas muy diferentes. El orgullo es un asunto el cual te genera rabia, pronto una situación, y que tu ego te lleva a decir de que hay que actuar de esa forma. La dignidad alude de que debes de sostener unos mínimos de vida. O sea, cuando hablo mínimos de vida es de vos, de tu ambiente, de tu familia, de tus amigos, y de que todos y todas estén bien. Claro, el respeto íntegro y también el respeto. Sí, o sea, los derechos humanos son un asunto de dignidad. O sea, no existen porque sí, porque obviamente hay un montón de gente privilegiada que, digamos, goza de derechos humanos, pero no es consciente porque los ha tenido siempre. Pero es diferente cuando vives en un país o en un continente, porque por ejemplo casi todo el cono sur de América Latina tenemos las mismas particularidades, son muy parecidas. Somos muy parecidos en esos temas. Y siempre nos ha unido la dignidad, o sea, el querer gozar de esos derechos de los cuales otros gozan solamente por tener ese concepto de dinero. Y digo concepto de dinero porque para mí la dignidad no la compra el dinero, es algo mucho más allá de eso. Sí, también como que ahí quiero acotar que me parece súper importante hablar de ese tema de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, porque considero que siempre se ha estigmatizado a esas personas que lo defienden desde muchos ámbitos, y es muy complejo cuando el Estado no es garante
de estos derechos, las personas, digamos, solicitan estos derechos por diferentes formas, pacíficas, directas, como sea, y digamos, el Estado lo que hace es intentar ser agresivo contra estas personas, vulnerar nuevamente estos derechos, entonces es una doble vulneración de derechos humanos. Claro. Es muy complejo eso, siento que es muy importante hablarlo, nombrarlo, y nada, quería agradecerle enormemente a Brian por este espacio, por contarnos sus experiencias como defensor de derechos humanos y también como que generar este análisis y esta crítica, que también es como la intención de este podcast, poder generar como un poquito de conciencia, de pensarnos de manera crítica estas cuestiones sociales que nos transversalizan. Entonces nada, agradecerte enormemente y ya. Muchas gracias. Pues no, aquí a ti por la invitación y pues no, siempre dispuestos a aportar desde cualquier espacio, a lo que sea académico, sea comunitario, lo que sea. Y como lo dirían muchos que han defendido los derechos humanos, ya sea en el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte. Pues suena muy heavy, pero siempre va a ser así. Listo, muchas gracias por haber visto este episodio de este podcast. Espero que nos encontremos en uno próximo y nada, muchas gracias.